Fraca caminaba por la carretera polvorienta, sus patas cansadas apenas hacían ruido sobre el suelo, pero su mente estaba alerta, atenta a cada movimiento a su alrededor. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja cálido, pero la noche ya se sentía cercana. Como cada día, la perra mestiza de pelaje sucio y cuerpo delgado buscaba lo único que le daba sentido a su existencia: comida, refugio y, tal vez, una oportunidad de encontrar algo más. Fraca no era una perra común. No tenía dueño ni un hogar al que regresar al final del día. Su vida había sido marcada por la lucha constante por sobrevivir en un mundo que parecía indiferente a su sufrimiento. Los humanos la miraban con desdén, sin detenerse a notar la bondad en sus ojos dorados, siempre llenos de tristeza y esperanza. A lo largo de los años, había aprendido a mantenerse alejada de las personas, evitando los peligros que acechaban en cada esquina de la ciudad. A medida que se adentraba más en la carretera, el sonido de los coches le llegaba como un murmullo lejano. La gente que viajaba a toda velocidad no la veía, de hecho, nadie la veía. La vida de Fraca era invisible, como si formara parte del paisaje de asfalto y edificios rotos, tan olvidada como el propio horizonte. Pero hoy algo era diferente. Un olor extraño y dulce flotaba en el aire, algo que le despertó la curiosidad. Fraca levantó la cabeza, olfateando el viento, y sus ojos brillaron al ver algo en la distancia. Una caja. No era común encontrar objetos en la carretera, y mucho menos una caja en ese estado, vieja, cubierta de polvo, con las esquinas rasgadas como si alguien hubiera intentado deshacerse de ella a toda prisa. Con su olfato agudo, Fraca se acercó lentamente, sus pasos sigilosos como siempre. La caja no era pesada, pero algo dentro parecía hacerla moverse levemente. La perra la observó durante un largo momento, su cuerpo tenso, como si pudiera sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Se acercó un poco más y, con una pata, empujó suavemente la tapa. Nada. La tapa crujió con un sonido sordo, pero aún no cedía. Algo dentro de la caja comenzó a moverse con más intensidad. Un débil llanto, casi un susurro, comenzó a escapar de su interior. Fraca, con la cabeza inclinada, olió nuevamente. El olor era extraño y perturbador. No era el olor de un animal, ni siquiera de otro perro. Pero algo en ese llanto la tocó profundamente. Con un esfuerzo, empujó la tapa con más fuerza, usando sus patas delanteras, hasta que finalmente la caja se abrió por completo. Fraca retrocedió un paso, sus ojos se agrandaron al ver lo que había dentro. Un bebé humano. Un niño envuelto en mantas viejas, su piel pálida como la nieve y sus ojos cerrados, llorando débilmente. La perra se acercó, olfateando al pequeño, dudando por un momento. No entendía lo que veía. ¿Por qué un bebé estaba allí, solo, en una caja tirada en medio de la carretera? ¿Quién lo había dejado atrás? El llanto del bebé se hizo más fuerte, más urgente, y sin pensarlo, Fraca se acercó y lo lamió suavemente en la mejilla. El niño dejó de llorar por un instante, como si entendiera que la perra estaba ahí para ayudarlo. Con una determinación instintiva, Fraca recogió al bebé con cuidado, sujetándolo con las patas traseras mientras lo arrastraba hacia un lugar más seguro. El pequeño parecía frágil, pero no parecía estar herido. La perra, aunque llena de preguntas, sabía que debía protegerlo. Era su deber, su instinto. La carretera se vació rápidamente, y la oscuridad comenzó a envolver el paisaje. El viento soplaba con fuerza, y Fraca decidió que debía encontrar refugio antes de que la noche se volviera aún más peligrosa. Caminó por la carretera, luego tomó un callejón y siguió su instinto, guiada por la necesidad de encontrar un lugar donde pudiera proteger al niño. No quería que nadie los viera, no quería que alguien los separara. Mientras avanzaba, pensaba en todo lo que había sucedido en su vida. Recordaba a sus compañeros de la calle, los otros perros que, como ella, buscaban sobrevivir. Pero nunca había visto algo así. Nunca había sentido tal responsabilidad. No sabía por qué, pero algo dentro de ella le decía que debía cuidar de ese niño. Después de un rato, Fraca encontró un refugio. Una vieja fábrica abandonada, con las puertas rotas y ventanas tapadas por la suciedad y el polvo. Era un lugar oscuro, pero lo suficiente seguro para esconderse.
con el bebé en sus patas, entró cautelosamente, asegurándose de que nadie los viera. El lugar estaba desierto, salvo por algunas ratas que corrían por los rincones. Pero a Fracka no le importaba. El niño estaba seguro, y eso era lo único que importaba. En el silencio de la fábrica, Fracka se acomodó en un rincón y miró al bebé. Sus ojos, ahora abiertos, observaban a la perra con una curiosidad que la sorprendió. La perra se acostó junto a él, arrullándolo con un suave lamido en su rostro. El bebé dejó escapar un suspiro de tranquilidad, y Fracka sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, un vínculo profundo, algo más allá de la necesidad de protección. Era un sentimiento de amor, un amor que ni ella misma había comprendido antes. Ella lo cuidaría, no importa qué pasara. Pero, mientras la noche avanzaba, algo extraño ocurrió. Un coche apareció a lo lejos, cruzando la carretera y deteniéndose cerca de la entrada de la fábrica. Fracka se tensó al escuchar el ruido del motor. No podía ver quién estaba dentro, pero algo en el aire le dijo que esos hombres no estaban allí por casualidad. La perra observó en silencio desde su escondite, su corazón latiendo más rápido. Sabía que algo no estaba bien. El bebé se retorció en su abrazo, como si sintiera el peligro. De repente, la puerta de la fábrica se abrió de golpe, y una figura oscura apareció en el umbral. Fracka, con el corazón en un puño, se arrastró más lejos en la oscuridad. La figura comenzó a avanzar hacia el interior de la fábrica, buscando entre las sombras. No podía ver su rostro, pero sabía que el peligro estaba cerca. La figura se detuvo a unos pocos metros de Fracka. Un sonido metálico, como un clic, rompió el silencio. El hombre oscuro había activado algo que emitía una luz débil, pero suficiente para iluminar el interior de la fábrica. Fracka se echó hacia atrás, con el bebé en sus patas, temiendo que fueran a encontrarlos. Pero en ese momento, el hombre se detuvo, como si hubiera sentido algo. Un escalofrío recorrió la espalda de la perra, y su cuerpo se tensó. El hombre oscuro no estaba buscando solo un bebé. Estaba buscando algo más, y, sin saberlo, Fracka acababa de encontrarlo. Fracka permaneció inmóvil en la oscuridad, con el corazón acelerado, observando cómo la figura del hombre oscuro avanzaba lentamente hacia el interior de la fábrica. Sus ojos brillaban con una intensidad que hacía que el aire pareciera más pesado, como si supiera exactamente lo que buscaba, aunque aún no lo había encontrado. La perra sentía como el pequeño bebé en sus patas se agitaba ligeramente, tal vez percibiendo también el peligro que se acercaba. Su respiración se volvía más irregular, más tensa, y Fracka temía que el bebé hiciera ruido, que lo delatara. El hombre no dijo una palabra, pero el sonido de sus pasos resonaba fuerte en el eco vacío de la fábrica. Fracka sabía que no podía quedarse ahí mucho más tiempo. Tenía que moverse, encontrar un lugar aún más seguro para esconder al niño, o enfrentarse a lo que sea que él estuviera buscando. Pero antes de que pudiera decidir, el hombre oscuro hizo algo que la dejó helada, bajó la luz metálica, y un resplandor opaco iluminó la parte más lejana de la fábrica. Por un momento, la figura parecía casi no tener forma, pero al estar más cerca de la luz, Fracka pudo ver mejor los detalles, su rostro cubierto parcialmente por una máscara oscura, sus ojos fríos como el hielo. Fracka sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Este hombre no era como los demás humanos que había visto en su vida. No era una persona cualquiera. Este hombre tenía algo en su mirada que le hizo temer por el futuro de su pequeño protegido. Fracka agachó su cuerpo y, con el bebé firmemente en su abrazo, se deslizó hacia la sombra de un montón de escombros en el rincón opuesto de la fábrica. El sonido de las botas del hombre resonaba cada vez más cerca, pero, por suerte, no parecía haber notado nada fuera de lo común. Fracka estaba tensa, sus orejas atentas, su respiración controlada al máximo. De repente, el hombre se detuvo a unos pocos metros de donde ella se ocultaba. Fracka se quedó quieta, prácticamente invisible en las sombras, conteniendo la respiración. El hombre levantó la luz metálica y comenzó a buscar con calma, inspeccionando el lugar. Miró alrededor, hacia el suelo, hacia las viejas vigas de madera que colapsaban bajo su propio peso, hacia las esquinas donde la oscuridad parecía más profunda. La luz brillaba débilmente, pero lo suficiente para que Fracka temiera ser descubierta. Sabía que te encontraría,
dijo la voz del hombre, grave y calculada, como si estuviera hablando consigo mismo más que con cualquier otra persona. Sus palabras flotaban en el aire como un susurro frío. Fracka se estremeció, y por un segundo, el bebé se movió ligeramente en sus patas. La perra contuvo su aliento, rogando para que el niño no hiciera ruido. Pero el hombre, aparentemente ajeno al peligro inminente, comenzó a caminar más cerca del rincón donde ella se encontraba. Alzó la luz, iluminando el terreno a su alrededor. Fracka sabía que no podía seguir ocultándose por mucho tiempo. El bebé, tan pequeño y vulnerable, no sería capaz de soportar mucho más estrés. Con un latido de pánico recorriendo su cuerpo, la perra decidió moverse rápidamente. Abrió sus patas y, con un ágil movimiento, se levantó y corrió hacia otro rincón de la fábrica. Aunque el lugar estaba oscuro, su instinto le decía que debía seguir adelante, que no podía quedarse quieta, que su vida y la del bebé dependían de ello. El hombre oscuro, sorprendido por el movimiento repentino, giró hacia el sonido, pero no pudo reaccionar a tiempo. Fracka, en un salto rápido y preciso, saltó sobre un montón de viejos papeles y cartón, cubriéndose parcialmente con ellos. El bebé, en sus patas, no dejaba de moverse, pero ya no lloraba. Ahora, estaba tranquilo, como si sintiera que estaba siendo protegido. El hombre oscuro se acercó, y Fracka lo escuchó respirar pesadamente a medida que se acercaba al rincón donde ella se había refugiado. No podía dejar que la encontrara, no podía permitir que la separara del niño. El miedo recorrió su cuerpo, pero al mismo tiempo, había algo más. Había algo dentro de ella que la empujaba a seguir luchando, a seguir protegiendo. El instinto materno de la perra, un instinto tan profundo como el de cualquier madre, se había activado con fuerza. Ya no se trataba solo de ella. Ahora, el bebé era su responsabilidad. Finalmente, el hombre oscuro alcanzó el lugar donde Fracka se escondía. La luz de su lámpara tocó brevemente el borde del cartón en el que se había ocultado. El hombre no dijo nada, pero sus ojos brillaron con una furia silenciosa. Sabía que estaba cerca, y sin decir una palabra, levantó una extraña especie de dispositivo. Era una pistola, pero no una pistola común. Fracka la observó con atención. Era algo más tecnológico, un artefacto extraño que parecía tener una conexión con su propio instinto. En ese momento, la perra comprendió que ese hombre no solo estaba buscando al bebé, estaba buscando algo más grande, algo mucho más siniestro. Fracka, con el bebé aún seguro entre sus patas, se preparó para moverse nuevamente. El hombre no la había visto, pero estaba demasiado cerca. El brillo metálico de la pistola le daba la sensación de que cualquier movimiento podía ser fatal. Sin embargo, algo en su interior la impulsó a actuar. No podía simplemente quedarse quieta. Tenía que salvar al niño, tenía que luchar. La perra saltó desde su escondite, con rapidez y determinación. Corrió hacia el hombre con una fuerza que ni ella misma sabía que poseía, y en el último momento, logró morderle la muñeca. El hombre soltó un grito de sorpresa, y la pistola cayó al suelo, pero no tardó en reaccionar. Con furia, empujó a Fracka hacia atrás, y la perra rodó por el suelo, alejándose del bebé que, por suerte, aún estaba en su escondite. El hombre se levantó, furioso, y avanzó hacia el lugar donde el niño descansaba, sin importar lo que acababa de suceder. Fracka no iba a dejarlo escapar. No podía permitirlo. La perra se levantó rápidamente, a pesar del dolor de su cuerpo golpeado, y se lanzó una vez más al ataque. Sin embargo, en ese preciso momento, un ruido metálico a lo lejos la distrajo. El sonido de un motor, de un vehículo, provenía del exterior de la fábrica. Fracka, con el corazón palpitante, supo que era ahora o nunca. Si no se movía, si no actuaba con rapidez, el bebé sería atrapado. En un último intento desesperado, Fracka mordió la pierna del hombre, aferrándose con todas sus fuerzas. El hombre intentó zafarse, pero era demasiado tarde. En el caos del momento, la figura oscura perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Fracka, con el bebé en sus patas, no dudó ni un segundo más. Con todas sus fuerzas, corrió hacia la salida de la fábrica. Apenas había dado unos pasos cuando un coche se detuvo en la entrada,
y una figura más apareció, esta vez con una máscara completamente distinta, pero con la misma determinación. Fracka se giró y, con una mirada de desesperación, comprendió que su huida apenas comenzaba. El futuro del bebé, y el suyo propio, dependían de lo que sucediera en los próximos momentos. Fracka corrió sin detenerse, el sonido de sus patas golpeando el suelo resonaba en sus oídos, pero el latido de su corazón era aún más fuerte, retumbando en su pecho con la fuerza de un tambor. El bebé, envuelto en sus patas, seguía respirando débilmente, ajeno al caos que la perra había desatado en ese momento. No podía fallar. No podía permitir que las sombras de esos hombres se interpusieran en su camino. A su alrededor, la fábrica, con sus paredes rotas y su estructura a punto de colapsar, parecía cerrarse como una trampa. El vehículo con los hombres se había detenido justo en la entrada. Fracka no tuvo tiempo para pensar, solo para actuar. Saltó, corrió, se desvió por un pasillo lateral que conocía bien. La fábrica era su territorio ahora, el lugar donde su instinto de supervivencia se había afilado a lo largo de los años. Sabía que si lograba atravesar las oscuras puertas traseras, podría llegar al otro lado, al bosque, donde podría esconderse mejor y, quizás, encontrar algún refugio más seguro para el niño. Sin embargo, al dar el giro, un dolor agudo recorrió su cuerpo. Su pierna izquierda, que había recibido el golpe del hombre oscuro en su intento por apartarla, comenzó a arder. El dolor no le permitió correr con la misma rapidez, y por un segundo, sus fuerzas flaquearon. La perra se detuvo por un momento, respirando entrecortadamente, sintiendo cómo la vida se le escapaba por cada fibra de su ser. El bebé, al sentirse detenido en su viaje, comenzó a moverse inquieto. Fracka apretó los dientes, se recompuso y, con el último vestigio de fuerza que le quedaba, continuó su carrera. No podía permitir que todo lo que había hecho hasta ahora se desvaneciera. No, ella lo protegería. A pesar de su fatiga, a pesar del dolor, el vínculo que sentía con el niño era más fuerte que cualquier otro sentimiento. El futuro de ese pequeño ser dependía de ella, y no iba a fallar. Al girar una esquina, se encontró de nuevo con una pared. La fábrica parecía laberíntica, y Fracka había tomado un mal giro. Detrás de ella, el sonido de los motores de los autos comenzó a acercarse, el estrépito de los pasos de los hombres resonaba más cerca. Atrás de ella, gritó una voz de uno de los hombres que había salido del vehículo. La perra, sintiendo que no tenía muchas opciones, comenzó a buscar desesperadamente una salida. En su mente, todo era una especie de confusión borrosa, pero su cuerpo respondía automáticamente, saltando sobre escombros, sorteando obstáculos, su único objetivo siendo el de huir. De repente, vio algo que la hizo detenerse por un segundo. En medio del caos, entre las sombras de los pilares caídos, una figura apareció. Un perro. No era un perro cualquiera. Era Rocco. El mismo perro que había conocido muchos años atrás, antes de que todo esto comenzara. Rocco había sido su compañero, un perro que también había vivido en las calles, pero que ahora, al igual que los hombres, parecía tener un aire oscuro a su alrededor. Fracka se quedó congelada en el sitio, mirando a Rocco. Él la observaba fijamente, sus ojos brillando con una intensidad que la desconcertaba. A pesar de estar herida y agotada, Fracka sabía que algo no estaba bien. El perro que tenía frente a ella ya no era el mismo de antes. Algo lo había cambiado. Fracka, murmuró Rocco, pero su voz no tenía el tono amistoso que ella recordaba. No tienes idea de lo que está pasando. Ellos nos están buscando a todos, no solo al niño. Estás en medio de algo mucho más grande que tú. Fracka sintió que sus patas flaqueaban. Sabía que Rocco no era el enemigo, pero algo dentro de ella le decía que no podía confiar en él completamente. Lo que había sucedido con él, lo que lo había transformado, aún no lo entendía, pero el hecho de que ahora estuviera con los hombres, le daba un miedo palpable. El sonido de los hombres acercándose a gran velocidad la sacó de su trance. Fracka, corre, gritó Rocco con más desesperación, como si temiera que fuera demasiado tarde. Si te atrapan, nunca verás la luz del día otra vez. La perra no se detuvo a pensar, su instinto la empujó hacia adelante. Corrió, sin mirar atrás,
mientras el sonido de los pasos pesados de los hombres se volvía más nítido, más cercano. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero también la adrenalina, el deseo de proteger al bebé que aún descansaba sobre su cuerpo, acurrucado entre sus patas. No podía rendirse. No podía dejar que esos hombres la alcanzaran. De repente, mientras avanzaba con rapidez, Fracka notó una abertura en la pared de la fábrica, una grieta entre los ladrillos rotos que conducía hacia el exterior. Sin pensarlo, se lanzó hacia allí, saltando por encima de un cúmulo de escombros que casi la detienen. La grieta era estrecha, pero lo suficiente como para que ella pudiera pasar, y con un último esfuerzo, Fracka logró escapar hacia el aire libre, justo en el momento en que la oscuridad comenzaba a dominar el cielo. Exhausta y con el corazón latiendo a 1000 por hora, la perra se desvió hacia el bosque. El lugar estaba oscuro y sombrío, pero no le importaba. La necesidad de alejarse de los hombres y de encontrar un refugio más seguro la mantenía en movimiento. Cada paso era un esfuerzo más grande que el anterior, pero no se detuvo. El bebé seguía en sus patas, aún envuelto, pero se mantenía callado, como si también comprendiera que su vida estaba en peligro. Fracka cruzó el bosque con dificultad. Sus patas sangraban, sus músculos ya no respondían como antes, pero su mente no dejaba de repetir el mismo mantra: protegerlo. Protegerlo. El futuro del niño dependía de ella. Ya había fallado en tantas cosas, pero no permitiría que esto fuera otra de esas ocasiones. Finalmente, cuando el amanecer comenzaba a romper la oscuridad del bosque, Fracka encontró un pequeño claro. Un rincón apartado, cubierto de helechos y árboles frondosos, que le ofreció una breve sensación de seguridad. La perra, sin fuerzas, dejó caer el bebé suavemente sobre un lecho de hojas secas y se tumbó a su lado, agotada, respirando pesadamente. Se quedó allí, mirando al niño con una mirada que decía todo lo que no podía expresar con palabras. Sabía que esto solo era el comienzo de una lucha mucho más grande, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo lo correcto. Nada la detendría. No mientras el bebé estuviera a su lado. A lo lejos, el sonido de motores comenzó a oírse nuevamente. Pero esta vez, Fracka no se levantó. Sabía que no podía correr más. Si esos hombres la encontraban allí, sería el fin. Pero la perra sabía algo más. Si tenían que luchar, lucharían juntos. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola. El amanecer traía consigo una quietud inquietante. Fracka estaba tumbada en el claro del bosque, exhausta, con el cuerpo entero adolorido. Su respiración se volvía irregular, pero cada vez que miraba al bebé a su lado, su voluntad se renovaba. Había algo en la fragilidad de ese niño que la mantenía alerta, que la impulsaba a seguir adelante a pesar del agotamiento que sentía. Había algo especial en él, algo que la mantenía en pie cuando su propio cuerpo le pedía descanso. La luz del sol comenzaba a filtrarse entre los árboles, pero la perra no podía relajarse. La sensación de peligro seguía acechando. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo allí. El sonido de los motores que había escuchado horas antes no se había ido. La seguridad que creía haber encontrado en ese rincón del bosque era solo una ilusión. El hombre oscuro y sus seguidores no la dejarían en paz, y lo que más temía era que, en algún momento, los hombres pudieran llegar a descubrir la ubicación del bebé. Eso significaba el fin. Se levantó lentamente, notando cómo sus patas estaban más débiles de lo que le gustaría admitir. Cada paso que daba parecía más pesado, pero la necesidad de proteger al niño la mantenía en movimiento. Sus sentidos estaban alerta a cada sonido, cada movimiento en el aire. La calma del bosque, a pesar de su belleza, era aterradora. Fracka no podía permitirse confiarse. Sabía que en cualquier momento podían aparecer. El bebé se agitó ligeramente a su lado, y Fracka se detuvo para observarlo con atención. Sus ojos, brillantes y llenos de una ternura que solo una madre podría entender, mostraban una inquietud silenciosa. El niño había crecido en silencio, sin emitir un solo llanto desde que lo había encontrado. Fracka se inclinó sobre él y lo acarició con su pata, sintiendo que algo más que un vínculo de protección se había formado entre ellos. No sabía qué era exactamente, pero algo en el corazón de la perra le decía que debía seguir adelante, que debía salvarlo a toda costa. Con cuidado,
Fraca levantó al bebé entre sus patas, lo acomodó sobre su espalda y comenzó a caminar. El camino que tenía por delante no era claro. El bosque parecía interminable, lleno de sombras y ruidos extraños que la hacían sentir más vulnerable. Pero tenía que avanzar. Tenía que encontrar un lugar seguro. Después de horas de caminar, el cansancio comenzó a apoderarse de ella de nuevo. Sus patas ya no respondían con la misma rapidez, y la sensación de desesperación comenzó a calar en sus huesos. Sin embargo, en lo profundo de su instinto, había algo que le decía que debía seguir buscando. Algo dentro de ella no la dejaba descansar, como si la vida de ese niño estuviera atada a la suya de alguna forma. El dolor y la fatiga parecían volverse más leves cada vez que lo miraba, como si el niño le diera la fuerza para seguir adelante. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, Fraca llegó a una pequeña cueva entre dos rocas. Era un refugio improvisado, pero era lo suficientemente seguro para pasar la noche. Con movimientos lentos, colocó al bebé sobre el suelo cubierto de hojas secas y se acurrucó a su lado. A pesar del frío, la perra no se movió. Solo cerró los ojos, intentando encontrar algún descanso. Pero la paz que buscaba no llegó. La perra permaneció en alerta, con los sentidos agudizados. Aunque el bebé dormía profundamente, algo la perturbaba. La sensación de que no estaban solos persistía. Fraca levantó la cabeza, sus orejas se movieron ligeramente, captando el sonido de algo a lo lejos. Un crujido. Un movimiento entre los árboles. No estaba sola. De pronto, una sombra se movió entre las rocas cerca de la entrada de la cueva. El corazón de Fraca dio un vuelco. Un perro, grande y de pelaje oscuro, apareció en el umbral. No era uno de los perros que había visto antes, pero su presencia era inquietante. Sus ojos, como los de Rocco, brillaban con una intensidad que la hizo sentirse incómoda. Fraca se levantó lentamente, adoptando una postura protectora frente al bebé. No conocía a este perro, pero su instinto le decía que debía tener cuidado. No podía confiar en él. La criatura se acercó con cautela, sus ojos no dejaban de observarla. Sin embargo, no parecía tener intenciones hostiles. La perra levantó una pata, mostrando su desconfianza, pero el extraño perro no la atacó. En lugar de eso, se sentó frente a ella y la miró fijamente. Su mirada era profunda, casi humana, y por un momento, Fraca se preguntó si tal vez él sentía lo mismo que ella, la presión de estar siendo perseguida. «Estás huyendo, ¿verdad?». La voz del perro era suave, pero con una gravedad que la hizo estremecerse. «No estás a salvo aquí». Fraca, desconcertada por la aparición de aquel perro y por la claridad con la que había hablado, no respondió. No sabía qué pensar ni cómo actuar. En su vida, había aprendido a desconfiar de los demás perros de la calle, pero este parecía diferente. Su presencia, por alguna razón, le daba miedo, pero también, de algún modo, le ofrecía algo más, una advertencia. «¿Quién eres?». Fraca preguntó, con voz ronca, casi en un susurro, mientras mantenía la mirada fija en el perro extraño. «Soy alguien como tú», respondió el perro, su voz calmada pero firme. «Un perro perdido en este mundo. Un perro que sigue órdenes. Y ahora, ellos vienen por ti». Fraca frunció el ceño, sintiendo que las palabras del extraño perro calaban en su corazón. Ella había oído hablar de perros que trabajaban para los humanos, perros que habían sido entrenados para cazar y atrapar a otros perros. Pero este no parecía ser uno de ellos. No parecía querer hacerle daño, pero su presencia le decía que algo más estaba ocurriendo, algo más grande que ella, algo que tenía que ver con el bebé. «El bebé», dijo el perro, como si leyera sus pensamientos. «Él es la clave. No sabes lo que has encontrado, ¿verdad?». Fraca sintió un nudo en el estómago. Había algo oscuro detrás de las palabras del perro, algo que no quería escuchar, pero que sabía que tenía que entender. ¿Qué era lo que realmente estaba protegiendo? ¿Por qué el bebé parecía tan importante? ¿Quiénes eran esos hombres que lo buscaban? Y, sobre todo, ¿qué relación tenía todo esto con su propia vida, con su propia historia? «El hombre oscuro», continuó el perro. «Él sabe lo que buscas».
sabe lo que el bebé representa. Y no se detendrá hasta que te encuentre. Él ha estado buscando a ese niño durante mucho tiempo, Fracka. Y tú eres la única que lo tiene ahora. La perra retrocedió, confundida y asustada. El peligro había estado siguiéndola desde el principio, pero ahora todo parecía más claro, más aterrador. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Cómo podría proteger al bebé cuando ni siquiera entendía completamente lo que estaba pasando? El perro, al notar su inquietud, dio un paso hacia atrás. Tienes que moverte, Fracka. Ellos están más cerca de lo que piensas. Tienes que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Fracka miró al bebé, dormido e inocente, ajeno al peso de su destino. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero ahora estaba más segura que nunca de que no podía retroceder. No podía rendirse. La vida de ese niño dependía de ella, y ella no dejaría que ningún hombre oscuro la arrebatara. Con una determinación renovada, se levantó de nuevo, con el bebé entre sus patas. El perro extraño la observó por un momento, luego se dio media vuelta y desapareció entre los árboles, como si ya no fuera necesario seguirla. Fracka no lo siguió, pero algo en su interior le decía que había más que aprender, más que descubrir. Con la vista fija hacia adelante, Fracka comenzó a caminar, sabiendo que su lucha apenas comenzaba. Pero esta vez, no iba a ser solo una lucha por sobrevivir. Sería una lucha por salvar lo que amaba, una lucha contra las sombras que acechaban, esperando atraparlas a ella y al bebé. Y no importaba cuánto tuviera que pelear. No importaba cuánto sufriera. Ella no se rendiría. No mientras el bebé estuviera a su lado. Fracka caminaba con paso firme, su cuerpo agotado, pero su mente alerta. Cada paso que daba era una lucha contra el cansancio que pesaba sobre sus patas. El bebé, ahora descansando entre sus patas, parecía dormir profundamente, ajeno al peligro que aún acechaba, pero la perra no podía permitirse un solo momento de calma. La sensación de estar siendo observada nunca desaparecía, y los ecos de las voces de los hombres oscuros aún resonaban en su mente. El sol estaba bajo en el cielo, filtrándose débilmente a través de los árboles. La luz del atardecer, que debería haber sido cálida y reconfortante, solo parecía alargar las sombras y acentuar el temor que crecía en el corazón de la perra. No sabía cuánto tiempo más podría continuar corriendo. No sabía si encontraría algún refugio que fuera verdaderamente seguro. Sabía que los hombres la estaban buscando. El sonido de los árboles crujiría al compás del viento, pero Fracka sabía que el peligro no venía de la naturaleza. Algo más aterrador, estaba acercándose. Algo relacionado con el bebé. No era solo una sensación, no era solo un instinto, algo en su interior le decía que el bebé era especial, que su vida, aunque tan frágil y pequeña, tenía un propósito mucho mayor que ella misma. Y eso lo convertía en un objetivo. Cada rincón del bosque parecía oscuro y siniestro, y la perra había aprendido a reconocer los signos de peligro. Las huellas en el suelo, los susurros en el viento, la forma en que las aves ya no cantaban. Todo parecía advertirle que se estaba adentrando más y más en un territorio peligroso. El peso del bebé en sus patas ya no le importaba, la urgencia de alejarlo de las sombras que la acechaban era todo lo que importaba. Pasaron horas, y Fracka continuó avanzando sin descanso, hasta que sus patas, finalmente, comenzaron a rendirse. La sensación de que el cansancio la estaba alcanzando por completo la hizo vacilar por un momento, pero una vez más, sus ojos se posaron en el pequeño que llevaba consigo, y de inmediato, su determinación volvió a resurgir. No podía, no debía rendirse. Era su responsabilidad. Era su vida. Sin embargo, la situación empeoraba. En un giro de la montaña, la perra se detuvo en seco. Algo cambió en el aire. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. No se trataba solo de un instinto de supervivencia, sino de algo más. Algo real. Los pasos, los murmullos, el crujido de hojas secas bajo las botas. El sonido de los hombres acercándose. Estaban demasiado cerca. Demasiado cerca. Fracka se echó hacia atrás, buscando desesperadamente un lugar donde esconderse, un lugar donde pudieran estar a salvo por un rato. Pero no había tiempo. Ya no había tiempo.
Un gruñido bajo, casi inaudible, llegó a sus oídos. Era un perro. Rocco. El mismo perro que había aparecido días atrás, en la fábrica, y que había desaparecido sin dejar rastro. Ahora, en medio de la penumbra del bosque, estaba de nuevo ante ella, con una mirada fija y determinante. Fraca, dijo Rocco, su voz era baja, pero llena de una urgencia que la hizo estremecerse. No estás sola, pero tampoco estás a salvo. Fraca, con el corazón latiendo desbocado, retrocedió, pero no pudo evitar mirar a Rocco, buscando alguna respuesta en su mirada. ¿Por qué él estaba allí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué lo había dejado solo en ese momento de peligro? La perra dudó por un instante, pero luego el sonido de los motores, tan cercanos, la obligó a reaccionar. Ellos vienen, continuó Rocco, observando la dirección de los ruidos. Sabía que los hombres llegarían, pero no pensé que fuera tan rápido. Te han estado rastreando desde que tomaste al bebé. Fraca, con los ojos muy abiertos, sintió como el miedo se apoderaba de ella, como un peso que la aplastaba. No entendía nada de lo que estaba sucediendo. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué querían del bebé? La perra, aún en su confusión, sintió que tenía que salir de allí. No podía quedarse a esperar. Corre, ordenó Rocco, su voz ahora un rugido bajo y grave. Nosotros los distraeremos. Tienes que llevar al niño a un lugar seguro, ahora. Antes de que Fraca pudiera responder, Rocco se giró y corrió hacia la dirección de los ruidos. Su figura desapareció rápidamente entre los árboles. La perra, en un giro de instinto, siguió el camino opuesto, escabulléndose entre los árboles y arbustos, con el bebé apretado contra su pecho. El suelo estaba irregular, y las raíces de los árboles amenazaban con hacerla caer a cada paso. Pero ella no se detuvo. A lo lejos, escuchó los gritos de los hombres, pero no se detuvo a mirar atrás. Solo había una cosa en su mente, el bebé. Su pequeño cuerpo, tan frágil, tan vulnerable. Tenía que mantenerlo a salvo. No podía perderlo. De repente, en su huida, Fraca alcanzó un acantilado. La perra se detuvo en seco, observando la caída hacia el abismo que se abría ante ella. No había forma de seguir adelante sin riesgo. Miró a su alrededor, buscando alguna otra salida, pero no encontró ninguna. El sonido de los hombres llegó nuevamente a sus oídos, y sabía que no tenía mucho tiempo. Fue entonces cuando lo vio. Entre las sombras, una figura apareció. Otra vez, era Rocco. Él estaba de vuelta, cubierto de barro y con las patas cubiertas de sangre. Su cuerpo estaba agotado, pero su mirada era firme. Es tu única oportunidad, dijo Rocco, respirando pesadamente. Ellos vienen. Pero tú tienes algo que ellos no tienen. Tú sabes lo que hay que hacer. Fraca, mirando la caída a su alrededor, comenzó a dar pequeños pasos hacia Rocco. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo podría proteger al bebé si no sabía qué estaba pasando realmente? La perra no entendía lo que sucedía, pero sentía que estaba a punto de dar un paso más grande que cualquier otro que había dado antes. De repente, una figura humana apareció detrás de Rocco, una sombra que emergió del borde del acantilado. Era uno de los hombres oscuros. Fraca se tensó, pero no se detuvo. No podía. Esta era su lucha, su pelea. Y el bebé dependía de ella. Rocco, con una última mirada hacia la perra, saltó hacia el hombre. Fue un salto desesperado, sin más opciones. La batalla comenzó, y Fraca, observando el enfrentamiento, vio cómo su compañero luchaba con fuerza, pero con un precio muy alto. El hombre lo empujó, y Rocco cayó, con la sangre salpicando el aire. Fraca gritó, pero sabía que no había tiempo para lamentaciones. Rocco había hecho su parte. Ahora, le tocaba a ella. La perra, con el bebé aún en sus patas, dio un paso atrás hacia el abismo, mirando la caída que la esperaba. Si los hombres la alcanzaban, sería el fin. Pero, con un último suspiro de fuerza, saltó hacia adelante. Saltó sin pensarlo, aterrizando en una ladera empinada, rodando hacia abajo, con el bebé a salvo en sus brazos.
El impacto la hizo caer y rodar varias veces, pero finalmente se detuvo en una pequeña cueva de rocas, su cuerpo dolorido, pero intacto. Fracka miró al bebé, que había caído junto a ella, pero seguía a salvo. La perra, con la respiración entrecortada, se echó sobre él, cubriéndolo con su cuerpo. El sonido de los hombres alcanzó sus oídos, pero ahora estaba más lejos. Más seguro. Por primera vez en mucho tiempo, Fracka sintió que había encontrado un refugio, aunque temporal, pero no importaba. Sabía que, mientras estuviera con el bebé, lucharía hasta el final. El dolor punzante en sus costillas era insoportable, pero Fracka no se permitió rendirse. Sus patas, temblorosas de agotamiento, se levantaron con dificultad mientras se aseguraba de que el bebé estaba bien a su lado, a salvo, aunque el miedo seguía acechando su mente. La cueva en la que había aterrizado, oscura y húmeda, le ofreció una breve sensación de alivio, pero el eco de sus propios jadeos resonaba en su cabeza, junto con los recuerdos de la persecución. Los hombres aún estaban cerca. No podía confiar en la aparente calma del lugar. Estaba segura de que, en cualquier momento, los encontraría. La cueva no era una fortaleza, era solo un refugio momentáneo. Fracka se acomodó en el rincón más oscuro, su cuerpo aún cubierto de tierra y suciedad, el aliento irregular. El bebé seguía dormido, pero no podía relajarse. Sabía que lo peor aún no había pasado. Había sobrevivido a las sombras de la fábrica, a los hombres oscuros, al abismo, pero aún quedaba mucho por enfrentar. Algo en su interior le decía que su huida estaba lejos de terminar. El aire frío del bosque se filtraba lentamente en la cueva, envolviendo a la perra en una capa de humedad. El sonido del viento, de las ramas crujientes, le decía que el peligro estaba muy cerca. A medida que se acomodaba, un crujido cercano la hizo erguir las orejas. El viento parecía llevar consigo una amenaza, una sombra que se deslizaba entre los árboles. No podía dejar de pensar en los hombres. Algo en ellos, algo en su presencia, le decía que no eran simples cazadores. Había algo más detrás de su búsqueda. Algo que la perra no lograba entender del todo. ¿Por qué un bebé? ¿Por qué el niño? ¿Qué quería realmente ese hombre oscuro con él? Una pregunta persistente flotaba en su mente: ¿quién estaba detrás de todo esto? No era un simple secuestro. No era un simple robo. Había algo mucho más profundo, más oscuro, que conectaba al niño con esos hombres. Fracka podía sentirlo en sus huesos. El miedo comenzó a apoderarse de ella, pero luchó por mantenerlo a raya. No podía dejarse consumir por la desesperación. No mientras el bebé estuviera con ella. La perra no entendía todo lo que estaba sucediendo, pero había algo en su instinto que le decía que su misión era mucho más grande que simplemente sobrevivir. Había una razón por la cual ella había encontrado al niño. Y aunque no la comprendiera por completo, lo protegería con todo lo que tuviera. Mientras observaba el bebé dormir, Fracka recordó el rostro de Rocco. La imagen de su antiguo compañero aparecía en su mente, mezclada con el recuerdo de su último encuentro, cuando él la había instado a huir, a seguir adelante. Ella nunca olvidaría lo que había dicho: tienes algo que ellos no tienen. Tú sabes lo que hay que hacer. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué Rocco parecía saber algo más, algo que ella no entendía? ¿Por qué había sido tan insistente en que el bebé era la clave? Rocco había desaparecido, y con él, una parte de la esperanza de Fracka también se había esfumado. La perra cerró los ojos por un momento, concentrándose en escuchar los sonidos del exterior, pero lo único que percibió fue el crujido lejano de las hojas y el viento. Sin embargo, algo no estaba bien. Un sentimiento de presagio la envolvía, como si el aire mismo estuviera cambiando. De repente, se levantó de golpe, escuchando un sonido extraño, como si algo o alguien estuviera acercándose. El bebé se movió, inquieto en su regazo, pero no despertó. Fracka se apresuró a acurrucarlo aún más cerca de su pecho, sus ojos escaneando la oscuridad que la rodeaba. Las sombras parecían moverse. El viento había dejado de soplar. En ese instante, la perra lo sintió, una presencia. En el mismo instante, las luces de una linterna iluminaban la entrada de la cueva. Fracka se tensó, los pelos de su espalda se erizaron. No se podía permitir ser vista.
con un rápido movimiento, se desvió hacia el lado opuesto, intentando ocultarse lo mejor que pudo. Sin embargo, la luz siguió avanzando, y entonces la figura de un hombre apareció en el umbral de la entrada. Era uno de los hombres oscuros, su rostro parcialmente cubierto por una máscara. Fracka contuvo la respiración, intentando mantenerse inmóvil. «Sabemos que estás aquí», dijo el hombre, su voz grave y fría, resonando en la oscuridad. Fracka no podía ver claramente su rostro, pero podía sentir el peligro que emanaba de él. Estaba allí para encontrar al bebé. Y lo haría, tarde o temprano. Los hombres sabían de su rastro. Sabían lo que ella había encontrado. La perra apretó los dientes, sus ojos brillando en la oscuridad. Tenía que actuar rápido, o lo perdería todo. Los hombres ya estaban demasiado cerca. Se levantó de un salto, el bebé aún seguro en sus patas, y comenzó a correr hacia el fondo de la cueva. El sonido de las botas del hombre comenzó a retumbar en las paredes rocosas. No podía escapar por donde había entrado, la salida estaba bloqueada por el hombre, pero sabía que aún había una última oportunidad. En algún rincón de su mente, un plan se formaba. Avanzó en la oscuridad, con sus sentidos al límite. Las rocas y piedras que cubrían el suelo se interponían en su camino, pero no se detuvo. Su respiración era rápida y pesada, pero mantenía el ritmo. La cueva, que en un principio había parecido su refugio, ahora se sentía como una trampa. Y, como en todo laberinto, el tiempo se volvía su mayor enemigo. El sonido de los pasos del hombre resonaba cada vez más cerca. La luz de la linterna comenzaba a adentrarse en el pasillo. Fracka no sabía cuánto tiempo podría seguir corriendo, pero su instinto le decía que no debía parar. El bebé debía estar a salvo, sin importar lo que tuviera que hacer. En un giro brusco, la perra se desvió hacia una nueva galería. Sabía que no quedaba mucho tiempo, pero su mente ya había comenzado a planear su próximo movimiento. En algún lugar de la cueva, más allá de lo visible, había una pequeña grieta en la pared. Un pasaje oculto que la llevaría al exterior. La entrada estaba casi oculta entre las piedras, pero su olfato agudo y su intuición la guiaron hacia allí. Corrió, sin dudar. Sintió que las rocas y el suelo debajo de sus patas comenzaban a ceder, pero mantuvo el ritmo. Apenas tenía fuerzas para continuar, pero su instinto de madre la empujaba a seguir. El bebé permanecía inmóvil, pero el calor de su pequeño cuerpo era lo único que le daba fuerzas para seguir. Cuando alcanzó la grieta, apenas pudo pasar a través de ella, pero la cueva parecía cerrarse detrás de ella como un laberinto que jamás debería haber entrado. Fracka cayó en un pequeño claro fuera de la cueva. La luz del día la cegó momentáneamente, pero se levantó rápidamente. Sin mirar atrás, corrió, con la respiración entrecortada y el corazón palpitante. Los hombres no podían alcanzarla ahora, no mientras el bebé estuviera con ella. Sabía que no tenía mucho tiempo. El bebé debía estar a salvo, y mientras ella respirara, lucharía por mantenerlo a salvo. La perra miró hacia el horizonte, sintiendo que la batalla no había hecho más que comenzar. Pero esa batalla era suya, y no se rendiría. El viento cortaba el aire, llevándose consigo las últimas huellas de la noche y dejando atrás un amanecer sombrío. Fracka corría, sus patas golpeando el suelo con una fuerza casi frenética. El bebé, aún en sus brazos, había comenzado a moverse más, como si sintiera el peso del peligro que la perseguía. La perra sentía su aliento en la nuca, la sombra de los hombres acercándose lentamente. Sabía que no podía parar, que su huida estaba lejos de ser un refugio seguro. La oscuridad no solo la perseguía a ella, sino también al niño que llevaba consigo. El aire frío del bosque parecía espesarse a medida que avanzaba, como si el propio bosque la estuviera conteniendo, observándola. Las ramas de los árboles, cubiertas de musgo y humedad, parecían cerrar el paso, como si quisieran impedirle seguir. Pero nada podía detenerla. La perra había aprendido a sobrevivir, a moverse en la oscuridad, a encontrar su camino, incluso cuando las circunstancias no lo hacían fácil. Un sonido a lo lejos la hizo detenerse. Fracka levantó las orejas, escuchando con más atención. El crujido de las ramas, seguido de un susurro bajo, llegó hasta ella. No se equivocaba.
Los hombres no se habían detenido. La presencia de ellos estaba ahí, acechando, esperando el momento oportuno. Fracka apretó los dientes, los músculos tensos, dispuesta a continuar corriendo. El bebé, ya algo inquieto, se aferró más a ella, como si pudiera sentir la urgencia de la situación. No sabía cuánto más podría correr. Había cruzado las montañas, había atravesado ríos y bosques densos, y aún sentía la presión sobre sus hombros. El bebé no podía seguir viviendo como una sombra. Ella no podría seguir huyendo para siempre. Algo debía cambiar. Pero aún no entendía qué era lo que la conectaba a ese niño. No solo era su instinto de madre, no solo era la necesidad de protegerlo. Había algo en su interior que le decía que este niño era algo más, que su presencia significaba algo más. El sonido de los pasos volvió a llegar, más cerca que antes. Estaban cerca. Fracka no podía equivocarse. Alzó la cabeza y miró a su alrededor, buscando alguna salida. La vegetación densa del bosque comenzaba a dispersarse, pero el terreno era traicionero. Había rocas afiladas por todos lados, raíces que sobresalían del suelo como garras de algún monstruo invisible. El viento traía consigo el eco lejano de las voces humanas, y ella sabía que no podía esperar mucho más. De repente, vio un claro en la distancia. Un lugar donde la tierra parecía más firme, más accesible. Fracka aceleró el paso, pero el suelo se volvió aún más irregular. La perra tropezó con una raíz y cayó de lado, su cuerpo chocando contra el suelo con un estruendo. El bebé dio un pequeño quejido, pero no despertó. Fracka jadeó por un momento, su dolor físico aún reciente, pero no permitió que el cansancio la venciera. Se levantó rápidamente, limpiándose el polvo y mirando a su alrededor. El claro estaba cerca. Pero había algo más. En ese mismo instante, el sonido de los motores la alcanzó. No era uno solo, sino varios. El grupo de hombres había aumentado, y ahora, más que nunca, la caza había comenzado de nuevo. Desesperada, Fracka comenzó a correr hacia el claro, sin importar lo que tuviera que atravesar. Las ramas se estrellaban contra su cuerpo, las piedras se clavaban en sus patas, pero su instinto de supervivencia no le permitió ceder. El niño estaba en peligro. Si ella no lo mantenía a salvo, nadie lo haría. Cuando llegó al borde del claro, la perra se detuvo en seco. Un muro de hombres apareció frente a ella. Eran más de los que había imaginado. Y justo en el centro de esa formación, estaba él, el hombre oscuro. Su rostro era casi impenetrable bajo la sombra de su capucha, pero sus ojos, fríos y calculadores, brillaban con una intensidad aterradora. «Sabías que no podrías huir para siempre», dijo el hombre oscuro con una voz profunda, casi gutural. Su tono no era de enojo, sino de una calma aterradora. «El niño, ya no puede esconderse más. Ven conmigo». Fracka se tensó, sus garras clavándose en el suelo. No podía permitir que el bebé cayera en sus manos. No podía. El hombre avanzó un paso hacia ella, y los demás hombres lo siguieron, rodeándola lentamente, como lobos rodeando a su presa. Pero algo en el aire cambió. Algo en la forma en que el hombre oscuro la miraba la hizo vacilar. El miedo, ese sentimiento que siempre había conocido, ahora parecía darle fuerzas. Sabía que su propósito era más grande que este momento. Él no es solo un niño, continuó el hombre oscuro, su voz suave, casi un susurro. Es mucho más que eso. Y tú lo sabes. Fracka no respondió. No podía. En su interior, algo se estaba retorciendo, como si la verdad que él estaba sugiriendo no fuera completamente falsa, pero tampoco era algo que pudiera entender. ¿Por qué ella? ¿Por qué el bebé? ¿Qué significaba todo esto? Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de furia. No iba a permitir que esos hombres se salieran con la suya. No sin luchar. En un movimiento instintivo, Fracka retrocedió unos pasos, protegiendo al bebé aún más. Su mirada era desafiante. No lo toquen, gruñó, su voz baja pero firme. Este niño no es de ustedes. Y no lo voy a entregar. Los hombres oscilaron, dudando por un momento, pero el hombre oscuro hizo un gesto con la mano,
y ellos avanzaron hacia ella. Fracka no se quedó quieta. En cuanto uno de los hombres intentó acercarse, ella saltó hacia él con una rapidez impresionante, gruñendo ferozmente. Con un movimiento de sus patas, lo derribó, haciéndolo caer de espaldas al suelo. El resto de los hombres retrocedió, sorprendidos por la furia de la perra. Pero el hombre oscuro no parecía alarmado. Observaba todo con una calma inquietante. «Esto es innecesario, Fracka», dijo en voz baja. «Tú no entiendes lo que estás protegiendo. El niño es la clave, pero solo yo puedo asegurar su futuro». «No. El futuro de este niño no es tuyo», contestó Fracka, sus ojos fijos en él, llenos de determinación. «No permitiré que lo uses». Una tensión silenciosa llenó el aire. Fracka sabía que no podía seguir luchando así por mucho más tiempo. Estaba agotada, herida, y los hombres la rodeaban cada vez más. Pero, en ese momento, algo cambió. El bebé, que hasta entonces había estado en silencio, comenzó a llorar. Un llanto suave, pero lleno de desesperación. La perra se giró hacia él, y por un segundo, todo su ser se detuvo. El bebé no lloraba por miedo. Lloraba porque sabía lo que estaba pasando. Sabía que su vida estaba en juego. Fracka miró al hombre oscuro, y en ese instante, algo hizo clic en su interior. No era solo el bebé lo que ella estaba protegiendo. Era una parte de sí misma, un instinto de vida, una necesidad de defender aquello que no podía ser tocado. «No puedes entenderlo», dijo el hombre oscuro, pero ahora su voz era menos segura. «Este niño es más importante de lo que crees. Lo que es más importante es que está vivo. Y lo seguiré protegiendo, pase lo que pase». Con esas palabras, Fracka dio un paso atrás, sin apartar los ojos del hombre oscuro. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero ahora no era solo un instinto lo que la guiaba. Era algo mucho más profundo. Un vínculo más fuerte que cualquier miedo o amenaza. Fracka no podía permitirse un respiro. El aire frío del bosque le cortaba las narices, pero su corazón, desbocado por el miedo y la adrenalina, latía más rápido que cualquier pensamiento. El bebé, abrazado contra su pecho, lloraba suavemente, como si también pudiera sentir la urgencia de la situación. Cada vez que su llanto llegaba a sus oídos, una nueva ola de desesperación la invadía. Pero no podía dejar que eso la debilitara. No podía ceder. Los hombres oscuros no se habían detenido. Al contrario, se habían dispersado más, rodeándola con cada paso que daba, como lobos esperando el momento exacto para atacar. Fracka sentía el peso de la amenaza en el aire. Sus orejas, tensas y alerta, detectaban el menor movimiento entre los árboles, la crujida de una rama, el viento llevando la fragancia del peligro. «No tienes dónde ir, Fracka». La voz del hombre oscuro cortó el silencio como una cuchillada. Fracka giró la cabeza, sus ojos reflejando una furia profunda, como si el solo hecho de escuchar esa voz la despojara de cualquier rastro de duda. Él había hablado antes, pero ahora sus palabras no tenían poder sobre ella. Su mirada estaba fija en el bebé, que aún lloraba en su regazo. En el sonido de esos llantos había algo que la hacía más fuerte, más decidida. Asterisco no permitiría que se lo llevaran, ni siquiera si su vida estuviera en juego. «¿No lo entiendes?», gritó ella, su voz rasgada por la furia. «Este niño no es tuyo. No lo vas a llevar». El hombre oscuro sonrió, sus ojos brillando con una fría intensidad, como si la rabia de la perra fuera solo un juego más en su interminable partida. Se adelantó un paso, su figura oscura como un monstruo de sombras. «Lo entiendo perfectamente, Fracka. No tienes que seguir defendiendo lo que no puedes comprender. El niño es solo una pieza en algo mucho más grande. Y tú, pequeña perra, no tienes poder para detener lo que está por venir». Fracka apretó los dientes, su cuerpo tenso, lista para atacar. No iba a dejar que esos hombres la doblegaran, ni mucho menos que llevaran al niño. Pero el líder estaba allí, imponente, como una montaña. Todo a su alrededor parecía temblar ante su presencia. De repente, un sonido a sus espaldas hizo que la perra se girara con rapidez. Un crujido seco, seguido de un murmullo bajo,
era suficiente para alertarla. Los hombres se acercaban por los flancos, estrechando el cerco. El pánico comenzó a elevarse en su pecho, pero, al mismo tiempo, su instinto de madre se encendió. No iba a dejar que la atraparan. ¿Qué era lo que tenía el bebé? Fracka no lo sabía aún, pero algo en su interior le decía que no era solo un niño cualquiera. Ese llanto, ese resplandor fugaz que había visto cuando el bebé lloraba, todo eso la dejaba sin palabras. ¿Por qué él era tan importante para esos hombres? ¿Qué querían realmente? El líder la observó en silencio, como si estuviera leyendo su mente. Su mirada se entrelazó con la de Fracka, y por un momento, ambos parecieron estar en un pacto silencioso. «Tienes algo que no entiendes», dijo el hombre oscuro, su voz baja, pero llena de amenaza. «El bebé no es un simple niño. Está conectado con algo mucho más grande, mucho más antiguo que tú, que yo, que todos aquí. Y tú no estás en posición de decidir su destino». Fracka no respondió. Sus ojos brillaban con furia, y sus patas se aferraron al suelo con una fuerza renovada. El viento soplaba con más fuerza, sacudiendo las hojas, creando una cortina de sonido que la rodeaba. ¿Cómo podía ese hombre hablar con tanta certeza? ¿Qué sabía él que ella no entendía? El bebé, como si respondiera a su angustia, volvió a llorar, pero esta vez, su llanto no era solo de miedo. Era un llanto que parecía desgarrar el mismo aire, un llanto que resonaba en lo profundo de la perra. Asterisco era como si algo dentro de él estuviera pidiendo ayuda. Fracka miró al hombre oscuro una vez más, y algo cambió en su mirada. Había una chispa en su interior, algo que no podía explicar. No iba a dejarse llevar por el miedo. Sabía que tenía una misión, una razón para estar allí, y esa razón era más grande que cualquier amenaza. De repente, el bebé dejó de llorar. Y eso fue lo que más desconcertó a Fracka. En un abrir y cerrar de ojos, la atmósfera cambió. Como si el niño hubiera absorbido toda la tensión del momento, su pequeño cuerpo dejó de moverse y comenzó a emitir un resplandor suave, pero cálido. Fracka parpadeó, sintiendo un extraño cosquilleo recorrer su espina dorsal. La luz del bebé no era una simple luminosidad, era algo profundo, algo que parecía emanar del mismo corazón del bosque. Los hombres, que hasta ese momento se habían acercado con cautela, ahora se detuvieron. El líder, con su máscara de autoridad, dio un paso atrás, como si el resplandor fuera algo que no pudieran comprender. ¿Qué es esto?», dijo el hombre oscuro, sus palabras llenas de incertidumbre. Fracka, desconcertada, observaba al bebé. ¿Cómo era posible? La luz que emanaba de él parecía tocar el suelo, como si estuviera conectando con la tierra misma. Las sombras de los árboles, la humedad del aire, todo parecía fusionarse con esa luz. Y lo más extraño de todo era el poder que sentía en ese momento. No era solo el niño el que era especial, era Asterisco el vínculo. Los hombres comenzaron a retroceder, un miedo palpable surgiendo en sus corazones. Nunca se había visto algo como eso. El líder, por primera vez, parecía titubear. «Esto, no puede ser», murmuró, como si estuviera enfrentando una revelación que no podía aceptar. Fracka, con el bebé aún emitiendo esa extraña luz, se levantó con firmeza. El brillo que lo rodeaba la llenaba de una fuerza renovada. Ella no estaba sola. Sabía que la luz del niño no solo representaba un poder, sino también una protección. Asterisco estaba destinada a protegerlo. «Tú no puedes entenderlo», dijo, su voz firme, su cuerpo erguido en desafío. Sus ojos brillaban con una determinación que hacía temblar la oscuridad. El líder dio un paso hacia atrás, sus ojos ahora llenos de confusión y temor. No sabía qué hacer con la situación. Los otros hombres tampoco. Era como si el poder del bebé estuviera bloqueando todo su conocimiento, todo su control. Fracka dio un paso hacia adelante, su mirada fija en el líder, en el rostro de ese hombre oscuro que siempre había estado un paso adelante. Ahora, era ella quien tenía el control. «Este niño no es tuyo», gritó, levantando la cabeza, dejando que la rabia fluyera por sus venas. «Y no lo vas a tocar». La luz del bebé creció un poco más, y la tierra misma parecía responder a la fuerza de esa energía. Fracka sintió que el suelo bajo sus patas temblaba ligeramente.
Era como si el mismo bosque estuviera reaccionando a su llamada. Y entonces, un eco distante se levantó en el aire. Un susurro profundo, casi un canto, parecía rodear el claro. El líder no se movió. El miedo en sus ojos era palpable, pero no retrocedió. Algo le decía que, si no hacía algo pronto, perdería el control por completo. Fraka estaba lista para atacar de nuevo, pero entonces, el bebé dejó de brillar. El resplandor se desvaneció como una estrella fugaz, y el llanto regresó, ahora más suave, más tranquilo, como si el bebé supiera que la tormenta había pasado, al menos por ahora. El líder, aunque desconcertado, no pudo evitar observar cómo todo a su alrededor había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Fraka, mirando al bebé, dio un paso más, con su mirada fija en el hombre oscuro. Sabía que esto no había terminado. La batalla por la supervivencia de ese niño apenas había comenzado. Pero, por primera vez, la perra sentía que tenía una ventaja. El niño no solo era el futuro, era la clave para liberar el mundo de aquellos que lo querían destruir. Y ella lo protegería con su vida. El viento soplaba fuerte entre los árboles, como un presagio del caos que se avecinaba. Fraka permanecía allí, firme, con el bebé entre sus patas, mirando a los hombres oscuros que la rodeaban. La luz que el niño había emitido minutos antes comenzaba a desvanecerse, pero la sensación de poder aún flotaba en el aire, como si la misma naturaleza estuviera respirando con ellos. El resplandor había sido solo un vistazo fugaz de lo que podría ser. ¿Qué era ese poder? ¿Por qué el niño lo poseía? El líder de los hombres, que hasta ese momento había permanecido imponente y confiado, ahora mostraba una grieta en su compostura. Observaba a Fraka con una mezcla de desconfianza y confusión. Los demás hombres, que hasta entonces se habían acercado sin dudar, se mantenían al margen, inquietos, como si el resplandor del bebé hubiera alterado sus propios instintos. Fraka lo sentía. El miedo se apoderaba de ellos, aunque intentaban no mostrarlo. Pero Fraka no podía relajarse. Aunque la luz se desvaneciera, sabía que su lucha estaba lejos de haber terminado. No importaba lo que el bebé pudiera hacer, lo importante era que aún estaban atrapados, rodeados, y los hombres no se rendirían tan fácilmente. Con una respiración profunda, Fraka miró al bebé. Sus ojos, aún llenos de esa incertidumbre que la invadía desde que lo había encontrado, ahora se clavaron en ella. El pequeño no lloraba más, pero sus ojos observaban el caos a su alrededor como si comprendiera la magnitud de lo que sucedía. En ese momento, Fraka entendió algo con una claridad punzante: no solo la vida del niño estaba en juego, sino la suya, y tal vez, la de todo lo que conocía. El niño no solo era especial, él era el centro de algo mucho más grande, algo que aún no entendía, pero que comenzaba a sentir. Fraka, no tienes idea de lo que estás defendiendo, dijo el líder con una calma aterradora. Su voz resonó en el aire, como si sus palabras fueran lanzadas al viento con la esperanza de que calaran hondo en la perra. Este niño no solo es importante para nosotros. Él es el futuro. No podemos dejar que siga vivo. Fraka apretó los dientes, los músculos de su cuerpo tensándose. Cada palabra del hombre oscuro parecía un desafío a todo lo que había vivido, a todo lo que había sentido por el niño. Pero no podía ceder. No podía rendirse. Algo dentro de ella, algo primitivo, le decía que la supervivencia de este pequeño dependía de ella. No era solo una madre protegiendo a su cachorro, era algo mucho más grande. Tu futuro no es mi futuro, gruñó, su voz rasgada por la furia. No lo dejaré. El líder no mostró ni un signo de molestia. Solo avanzó un paso hacia ella, sin apresurarse, como si supiera que ella no tenía más opciones. No comprendes, continuó, su tono ahora más grave. Este niño no es solo un niño. Es el último de su especie. Y tú estás a punto de condenarlo. Al igual que a ti. Fraka lo miró fijamente, las palabras del hombre resonando en su mente, pero algo en su interior decía que no debía creerle. El último de su especie, no, eso no tenía sentido. ¿Por qué un bebé tendría tanto poder? ¿Qué conexión había entre él y todo aquello que los rodeaba? No lo sabía, pero sí sabía que no iba a entregarlo. Los hombres que se encontraban más cerca comenzaron a moverse con más lentitud,
como si el aire denso los hubiera ralentizado. Las hojas secas crujían bajo sus botas, y la perra observaba cada movimiento, evaluando qué hacer. El miedo no era algo que ella conociera. Había aprendido a sobrevivir, a pelear cuando no tenía otra opción. Pero el terror que sentía ahora no era miedo a los hombres. Era un miedo más profundo, uno que venía del conocimiento de que no podía predecir qué sucedería a continuación. Y entonces, el bebé, casi como si respondiera a su angustia, comenzó a brillar de nuevo. Esta vez, la luz no era suave ni tenue. Era intensa, cegadora, como si el mismo sol estuviera naciendo desde su pequeño cuerpo. Los hombres dieron un paso atrás, incapaces de soportar la intensidad de esa luminosidad. La luz, aunque intensa, parecía no quemar ni dañar. Solo, iluminaba. Fracka retrocedió un paso, pero su mirada permaneció fija en el líder. ¿Qué era eso? El niño comenzaba a emitir un poder que no podía comprender, un poder que parecía envolverlos a todos en una capa de protección. La tierra tembló ligeramente bajo sus patas. El viento, que había estado silbando de manera constante, se detuvo por un segundo. Todo estaba en suspenso. Los hombres oscuros, que al principio habían mostrado tal seguridad, ahora parecían más inquietos. El líder, a pesar de su compostura, también titubeó. No estaba preparado para esto. Nadie lo estaba. El bebé, como si respondiera a sus pensamientos, dejó de brillar de golpe. La luz desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando solo una sensación en el aire, un vacío, como si el poder recién mostrado aún estuviera vivo, vibrando en el entorno. Pero la incertidumbre de lo que estaba por suceder seguía allí, flotando. Fracka sintió que su corazón se aceleraba, pero también algo más, una determinación feroz. El bebé no se iría con ellos. No mientras ella estuviera allí. El líder dio otro paso adelante, sus ojos ahora completamente fríos, sus movimientos más calculados. Este niño tiene que venir con nosotros. No puedes entender la magnitud de lo que está en juego. Nosotros podemos protegerlo. Podemos darle lo que necesita. Fracka levantó la cabeza, sus ojos fijos en el líder, desafiantes, llenos de rabia. Tú no lo protegerías. Solo lo usarías. El líder hizo una ligera mueca, una sonrisa vacía que no alcanzaba sus ojos. Si no nos lo entregas, Fracka, sufrirás más de lo que jamás imaginaste. Te quedarás sola. Y este niño, solo será una chispa en la oscuridad, apagada por la eternidad. El viento comenzó a soplar de nuevo, pero esta vez, el aire parecía pesado, cargado de una electricidad peligrosa. Las ramas de los árboles se movían con más fuerza, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo al poder que emanaba del bebé. La tierra, que antes había temblado, ahora parecía palpitar. Fracka no podía dar un paso atrás. Aunque el líder había hablado con amenazas, algo en el aire le decía que estaba ganando. No era solo el bebé lo que estaba en juego, sino la asterisco esperanza, esa chispa de vida que no podía ser sofocada. Había algo en el niño que se conectaba con todo lo que vivía. Su futuro, su presente, todo lo que la perra había conocido estaba entrelazado con él. El destino de este niño no es el tuyo, dijo ella, con una voz firme, llena de resolución. Y no voy a dejar que lo destruyas. Los hombres, cada vez más tensos, se acercaron un poco más, pero Fracka se interpuso, su cuerpo lleno de una fuerza que no sabían de dónde venía. Era la fuerza de la desesperación, la fuerza de la protección. Y ese era el poder más grande. El líder la observó por un largo momento. Había algo en su mirada, algo de reconocimiento y desafío. Era como si estuviera midiendo la última jugada. Luego, sin dar una orden explícita, hizo un gesto a sus hombres. La tensión se cortó en el aire, pero algo había cambiado. La oscuridad que los rodeaba parecía menos poderosa de lo que había sido. La batalla no estaba ganada, pero el terreno, ahora, era distinto. Fracka no había vencido, pero había ganado tiempo. El bebé seguía en sus patas, y eso era lo único que importaba. Esto no ha terminado, dijo el líder, su voz fría como el hielo. Esto recién comienza. Con esas palabras, se dio la vuelta,
señalando a sus hombres para que se retiraran. No sin antes lanzar una última mirada a la perra y al niño, una mirada que prometía más caos y más sufrimiento. Fracka, con el corazón aún acelerado, observó cómo desaparecían entre los árboles. No estaba derrotada. Sabía que lo que estaba por venir sería más difícil, más peligroso. Pero ahora, con el bebé aún en sus brazos, sentía que la lucha apenas comenzaba. «Lo protegeré», susurró para sí misma, mientras comenzaba a alejarse del claro. «Lo protegeré con mi vida». Fracka avanzaba a través del espeso bosque, sus patas golpeando el suelo con determinación. Cada paso parecía pesado, como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. El niño seguía allí, en sus patas, envuelto en un pequeño cobijo que la perra había improvisado con su cuerpo. El resplandor que antes había emanado del bebé ya no existía, pero la sensación de que algo más grande se encontraba en juego no se desvanecía. La tensión de la confrontación con los hombres oscuros todavía estaba fresca en su mente. El líder había hablado con una calma que la había desconcertado, pero no podía permitir que esas palabras se filtraran en su mente. El bebé era más importante que cualquier amenaza que pudieran lanzar. El aire en el bosque se sentía diferente ahora. Había algo en la atmósfera que la hacía sentir una extraña presión. El viento soplaba de manera irregular, moviendo las ramas de los árboles, como si estuviera anticipando lo que estaba por venir. Fracka no se detuvo. Su instinto de protección era más fuerte que cualquier duda que pudiera albergar. Pero había algo en su interior que no podía ignorar, porque el bebé. ¿Qué lo hacía tan especial? Casi como si el pequeño pudiera oír sus pensamientos, el bebé emitió un suave quejido. Era una melodía de desesperación, algo que desgarraba el alma de Fracka cada vez que lo escuchaba. ¿Por qué lloraba? Ella no lo sabía, pero sentía que la conexión que compartían era más profunda de lo que había imaginado. No era solo la relación entre madre e hijo, sino algo más primordial, algo que ella no lograba comprender por completo. La perra avanzó más rápido, sus patas moviéndose con agilidad a pesar de su agotamiento. El sonido del bebé la impulsaba hacia adelante, hacia un destino incierto, pero con la certeza de que no podía regresar. El líder de los hombres oscuros había dejado en claro que no se detendrían hasta conseguir lo que querían. ¿Qué poder tenía el niño? Fracka no quería pensar más en ello. Había una urgencia en su pecho que la empujaba a correr sin mirar atrás. Aunque sabía que los hombres podrían aparecer en cualquier momento, ella no podía temerles. ¿Qué podrían hacer contra un ser tan vulnerable como el niño? Aún así, esa duda persistía en su mente. ¿Sería suficiente su coraje para enfrentarlos? El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un tono naranja y púrpura. Las sombras del bosque parecían alargarse, envolviendo todo a su alrededor. Pero el cansancio de Fracka no era solo físico, su mente también estaba agotada. No sabía cuánto más podría correr. ¿Dónde iba? ¿Qué debía hacer? El niño no podía continuar llorando, no podía seguir siendo una fuente de angustia en su pecho. De repente, un sonido rompió el silencio del bosque. Fracka levantó la cabeza con alerta, sus orejas apuntando hacia adelante. El sonido era bajo, casi imperceptible, pero lo escuchó con claridad. Alguien o algo se acercaba. La perra se detuvo, y su cuerpo se tensó. El bebé en su regazo dejó escapar un ligero suspiro, como si también hubiera percibido la presencia extraña. Un movimiento a través de los árboles llamó su atención. Fracka se giró rápidamente, sus ojos brillando con cautela. Los hombres oscuros no se habían ido. El líder, con su caminar firme y su actitud arrogante, apareció en el borde del claro. Sus hombres lo seguían, caminando con sigilo, como si la sombra misma los hubiera engullido. Fracka no vaciló. Sus instintos le decían que la única opción era enfrentarlos, pero sabía que esta vez no era como la anterior. Algo había cambiado. El bebé, ahora en sus patas, parecía sentir la misma tensión. Los hombres oscuros, al ver a Fracka, detuvieron su avance. El líder se adelantó, observándola fijamente, con una calma inquietante. Pensé que nos habíamos despedido, Fracka, dijo, su voz llena de un veneno suave. Pero parece que no lo has entendido. Este niño no tiene futuro. Y tú, por más que lo intentes, no podrás cambiar eso.
Fraca, respirando con dificultad, mantuvo la cabeza erguida. No dejaría que su miedo se reflejara en sus ojos. No, no dejaría que se lo llevaran. No después de todo lo que había atravesado. No después de todo lo que había sacrificado. Este niño tiene un futuro, gruñó, su voz resonando en la quietud del bosque. Y no lo vas a destruir. El líder sonrió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. De hecho, la sonrisa parecía más una mueca de desdén. Esa es tu visión de las cosas, Fraca. Pero lo que no comprendes es que el futuro del niño está predestinado. No es un ser común, y lo que representa es más grande que cualquier vida. Más grande que la tuya. Fraca no retrocedió ni un paso. El bebé, en su regazo, comenzó a llorar suavemente, como si entendiera que todo estaba a punto de cambiar. ¿Qué significaba eso para él? ¿Qué destino le aguardaba a ese pequeño ser que, sin entenderlo, había tocado lo más profundo de su alma? Lo protegeré, dijo Fraca, con un tono tan firme que resonó en el aire. No podía permitir que los hombres se lo llevaran. Su vida, su ser, ahora estaba ligado al niño. No podía fallar. El líder hizo una señal con la mano, y sus hombres comenzaron a moverse. Pero en el momento exacto en que uno de ellos dio un paso hacia ella, una luz brillante volvió a emanar del bebé. Esta vez, no era solo una chispa. Era una explosión de energía pura, una fuerza imparable que parecía estar conectando todo a su alrededor. Los hombres se detuvieron en seco, retrocediendo por el impacto de esa luz. Fraca, a pesar de la brillantez de la energía, se mantuvo inmóvil. ¿Qué significaba eso? El bebé, con su pequeño cuerpo, parecía tener el poder de cambiar la naturaleza misma del entorno. Como si su simple existencia desafiara las leyes del mundo. El líder, ahora visiblemente perturbado, retrocedió un paso, pero no estaba dispuesto a rendirse. Miró a sus hombres, que, al igual que él, no entendían lo que estaba sucediendo. Esto no es posible, murmuró el líder. Nada de esto tiene sentido. Fraca, con el bebé en su regazo, observó la escena. La luz seguía brillando, pero ahora, más que nunca, sentía que su propósito era claro. Este niño tenía algo más que un futuro. Tenía un destino, y era suyo protegerlo, cueste lo que cueste. Sin embargo, los hombres oscuros no se retiraron. Estaban demasiado decididos. El líder volvió a señalar a sus hombres, y esta vez, sin vacilar, un grupo se adelantó. La perra se preparó para defender con todo lo que tenía. Sus ojos se enfocaron en cada uno de los hombres que se acercaban. Cada uno de sus movimientos era una advertencia. De repente, antes de que pudiera actuar, un sonido distinto resonó en el aire. Un retumbar bajo que venía desde lo más profundo del bosque. Los árboles a su alrededor comenzaron a crujir y moverse. Fraca levantó la cabeza, y la sensación de que algo aún más grande estaba por ocurrir la recorrió de pies a cabeza. Era como si la misma tierra respondiera a la energía del bebé. Los árboles se sacudieron violentamente, y las ramas crujieron. Un viento fuerte comenzó a azotar el claro, como si el propio bosque estuviera levantándose contra los hombres. El líder dio un paso atrás, su rostro ahora completamente desencajado. ¿Qué estaba sucediendo? Fraca, con el bebé en sus patas, miró al líder por última vez. Sabía que este no sería el último enfrentamiento, pero ahora sentía que algo había cambiado. Algo había comenzado a despertar. Lo protegería. Con un rugido bajo, la perra dio un salto hacia adelante, y la oscuridad que la rodeaba parecía desvanecerse poco a poco. Y en ese preciso momento, el futuro ya no parecía tan incierto. Fin.